investigación o experimento en China para modificar los genes de dos gemelas para ser inmunes al VIH ha causado polémica en la comunidad científica. China ya prohibió seguir con estos experimentos, pero ¿cree que este tipo de avances beneficien a la humanidad? Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El científico chino He Jiankui defendió este miércoles la efectividad de su experimento con el que asegura haber creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo para que sean resistentes a ciertas enfermedades como el VIH. Durante su intervención en la segunda conferencia sobre edición del genoma humano en la Universidad de Hong Kong, He reconoció que su experimento no estaba avalado por ninguna institución oficial. Además, defendió que las gemelas supuestamente editadas genéticamente, Lulu y Nana, nacieron sanas y felices gracias a la fertilización in vitro con tecnología de modificación genética que evitará que se infecten con el VIH. He señaló que ha experimentado con 7 parejas, con uno de sus miembros infectados con VIH y afirmó que hay más posibles embarazos entre ellas. Asimismo, el científico agradeció a la Universidad de Ciencia y Tecnología del sur de la ciudad de Shenzhen, con la que trabaja, pese a que no sabían lo que él estaba haciendo. El pasado lunes, la universidad anunció que va a investigar al científico para determinar si su experimento violó las leyes o sus regulaciones. La universidad afirmó sentirse profundamente conmocionada por el caso, que calificó como una grave violación de la ética y los estándares académicos. Buenos días, ¿cómo están? Soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos. Déjenme presentar a mi queridísima Mariana H., que recién regresa de la FIL. Mariana, ¿cómo estás? Regresé un poco disminuida, la mitad de mí se quedó allá, pero muy bien, muy bien, muchas gracias. Ya habrá oportunidad de que nos cuentes todas las novedades editoriales, todos los personajes con los que platicaste. Híjole, sí, pero hay algunas cosas que no se pueden contar. Híjole. Pero no. bueno. Sí, platicamos más adelante. La semana que entra, si quieres, hacemos como los 10 libros del año o algo así. Sí, me parece bien. Y los bien. 10 chismes literarios del año. Sí, me parece bien. Y pues ya vieron la nota, en los últimos días esta información ha causado mucha polémica, mucho tema para discutir por estos bebés, podríamos decir, de diseño o genéticamente modificados. ¿Es un experimento con seres humanos? ¿Qué tanto el avance científico nos puede ayudar para ir, pues no sé, a lo mejor quitándole las trabas a esta VIH? También era contra la viruela, creo que también contra el cólera. Está en nuestras manos hacerlo. También tiene que ver con un punto entre ciencia y religión, y para que nos explique si esto es posible, si no es posible, si es solo un rumor, si es solo la declaración de un doctor chino, pues está con nosotros en el estudio el doctor Félix Resillas. Él es director de Fisiología Celular de la UNAM y de verdad agradecemos mucho su presencia, doctor, porque es un tema muy importante. Usted es director de Fisiología Celular de la UNAM y creo que es el indicado para explicarnos primero si esto sí es posible. ¿Y qué es esto, no? O sea, porque yo cuando vi las gemelas, el VIH, dije, ay, no entiendo nada. Sí. Y mucha gente que nos ve también dice, bueno, es que no, ustedes ya dominan el tema, pero ¿cuál fue, digamos, como este escándalo con las gemelas? Miren, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece que es muy importante que podamos explicar al público en general qué está pasando con esto, porque creo que esta nota pues sí se ha expandido de manera pues notable. Yo creo, como usted lo pregunta, creo que hay que ir al origen digamos, de la metodología. Primero hay que entender qué se hizo para después cómo se hizo. Entonces, esto parte de unos estudios pioneros del doctor Francis Mojica, que por cierto estuvo hace 15 días, aquí hace más o menos 15 días, invitado por el Colegio Nacional. Una persona fantástica, adorable. Sí, me hubiera gustado que ustedes la conocieran. Francis Mojica estudiaba bacterias en las playas de Alicante. Evidentemente no voy a entrar en los detalles, pero derivado de esos experimentos y esas búsquedas que empezaron a hacer cuestiones genómicas, encontraron que las bacterias tienen un sistema inmune que protege contra las infecciones de los virus. Entonces, ¿cómo las protege? Hay un virus que entra a la bacteria y lo que hace es cortarla.
Entonces de ahí se derivaron, después de casi 15 años de investigaciones en muchos lugares del mundo, y en particular con los trabajos de la doctora Doudna y Charpentier, encontraron que nosotros podemos, bueno, la investigación puede hacer cortes en el ADN, en la molécula de la vida, la genética, cortes en los lugares deseados. Es decir, yo puedo dirigir a través de una molécula pequeñita que reconoce la secuencia del ADN donde yo quiero hacer la modificación, llevarle unas tijeras moleculares. Wow. Entonces, una especie de corte-confección, pero lo que es fantástico es que es al interior de las células, en el organismo. Ajá. Entonces, yo puedo direccionalizar un cambio genético o incluso modificación, es decir, hacer falta de material genético o incorporación de material genético. Se pueden hacer ambas cosas. Y se identifica, ¿qué es lo que qué es lo que puede identificar, qué tipo de enfermedades, digamos, para poder modificarlas desde antes de que nazca? No. Ajá. El punto es este. Entonces, nosotros podemos modificar información genética. Y esto se hace desde hace ya muchos años. Ah, ok. Por ejemplo, nuestro laboratorio y otros del Instituto de Fisiología Celular, ya desde el año 2011 empezamos a trabajar con un sistema que se llama CRISPR-Cas. Ujú, sí. De Ese hecho, la conocen, bueno, coloquialmente como las tijeras. Las ¿no? tijeritas. Ajá. Entonces, ese sistema es CRISPR-Cas y se usa en sistemas de células en cultivo, se usa en el nematodo C. elegans, que es un nematodo que es fantástico para hacer experimentos, en la mosca de la fruta para hacer experimentos. Y ahí lo que se hace es generar defectos genéticos para estudiar enfermedades humanas. Ok. ¿Por qué? Justamente porque no podemos modificar humanos para estudiar enfermedades. Claro. Ajá. Claro. Ese es el punto. Ahora, hago el punto desde un inicio. Nosotros como comunidad, y me incluyo evidentemente, estamos totalmente en contra de estas modificaciones que se hicieron en embriones humanos sanos. Eso es el punto. Es inadmisible. En el caso de las gemelas chinas. El caso de las gemelas chinas, el caso de esta investigación, que ahorita les puedo dar muchos más detalles, Sí, claro. del doctor Hu Jian Kui, Ajá, exacto. que es, insisto, inadmisible. Porque además, todas las metodologías y todo el esfuerzo que se ha hecho en la comunidad científica para entender este sistema es para tratar de mejorar defectos genéticos. Entonces, pueden ser enfermedades, me preguntaba sobre las enfermedades, pero hay muchas enfermedades que son genéticas, o sea, defectos genéticos. Exacto. El sistema puede hacer que se reemplace y que se corrijan algunos defectos genéticos, algunos, sobre todo los que son dependientes de un solo gen, los que llamamos monogénicos. O sea, hay muchas enfermedades que son multigénicas, multifactoriales. Esas son muy difíciles de abordar con esta estrategia. ¿Cuáles serían, digamos, las genéticas más comunes? Por ejemplo, el caso de este doctor Jun Kui, Jian Ajá, Kui, Jian Kui. Ajá, Jian. él hizo una modificación en un solo gen. El gen se llama CCR5. Ese gen hace que los individuos sean más resistentes a ciertos tipos de virus del SIDA. Que digo, insisto en ciertos tipos, porque hay varios tipos de cepas de virus del SIDA. Entonces, esto quiere decir que esa corrección que hizo, o esa predicción, esa modificación que hizo, porque no es corrección, hizo una modificación en un organismo sano, va a proteger a estas niñas, tal vez, de un tipo de infección, pero no de todas. Claro. Entonces, tampoco es la solución universal. Pero aquí hay otros aspectos que son incluso muchísimo más graves, yo diría. El sistema lleva más de 15 años tratándose de entender. El sistema, me refiero al sistema CRISPR-Cas, Sí, ¿no? Las ajá. tijeras moleculares. Estas tijeras moleculares no son infalibles, es decir, no son perfectas, no funcionan en el 100% de los casos donde uno desea llevarla a cabo. Por lo tanto, genera defectos, genera Claro. otros errores. Si yo quiero hacer una modificación en un lugar X del genoma, puede haber otras cortes en otros sitios del genoma, Sí. aleatoriamente. Alteraciones. Ajá. Otras alteraciones, que pueden ser, como decía una colega, silenciosas, pero pueden ser también mutaciones Ujú, exacto, sí. y causar otro tipo de que enfermedades. la canción. Oiga, Exactamente. doctor Entonces, Félix. eso es, en el campo lo sabemos muy bien. Y no es un sistema 100% infalible. Por lo tanto,
estamos en contra de este tipo. Para experimentación nos funciona muy bien y lo usamos, por ejemplo, en nuestro laboratorio lo usamos casi todos los días, porque nos ha aportado una cantidad enorme. Y eso también quisiera hacer el punto, si me lo permiten. Sí, doctor, déjeme hacer Sí. una pausa y Con vamos a gusto. regresar con el tema. Estamos con el doctor Félix Resillas, es director de Fisiología Celular de la UNAM. El tema está muy interesante y nos da tiempo de pensar en esto porque lo que viene es toda la explicación de por qué se hace incluso en laboratorios con células ya vivas, con animales y no Eso. todavía con seres humanos. Claro. Entonces, regresamos, estamos aquí en Punto y Coma. Seguimos platicando de estos temas que, como decía Fabi, tienen que ver con ciencia, con medicina, con ética, con incluso religión, decíamos, ¿no? Pero bueno, nos está explicando el doctor un poco, y para ponerlo claro sobre la mesa, en lo que no está de acuerdo la comunidad, o su comunidad científica, o por lo menos aquí en México. La mundial, incluso. Mundial. Es en que se experimente con embriones humanos. Y sanos, además. Y sanos, además. No así con otro tipo de organismos, como pueden ser la mosca de la fruta y algunas otras más. El ratón. El ratón también. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden detectar? Por ejemplo, hablamos de cáncer. Con esta técnica de como de ir cortando dentro de la célula, ¿se puede cortar qué, células cancerosas o qué es? No, o sea, No, lo, porque que esa ya podemos, está- lo que podemos hacer es, por ejemplo, modelos de estudio del cáncer en Eso. organismos que no son el humano. Por eso están lo que llamamos organismos modelo de estudio. Uno de los más clásicos es el ratón. El ratón, claro. El ratón y la rata. Por ejemplo, la rata se hacen más estudios del sistema nervioso, pero el ratón es un modelo que se conoce desde hace décadas y se conoce tan bien que se puede modificar genéticamente. Entonces, lo que la comunidad hace, y creo que es totalmente y muy válido, es modificar genéticamente genes. O sea, lo que modificamos son el DNA. Este sistema de tijeras corta el DNA. Entonces nosotros inducimos, los científicos inducen mutaciones, cambios en el DNA que mimetizan, se asemejan a las mutaciones, por ejemplo, en un humano. Y entonces generamos un modelo murino que incluso, si está bien diseñado, puede generar tumores y estudiar ese cáncer, pero en un ratón, no en un individuo. Claro. Que además un individuo es muy difícil porque hay muchos factores. Claro, Que factores no- externos que no tienen que ver con lo Incluso, por genético. ejemplo, ciertos tipos de cáncer ni siquiera tenemos acceso a ellos porque están en sitios muy complicados del organismo. Entonces, a lo que yo quisiera regresar en este punto es que es muy importante recordar y hacer muy bien la distinción. Una cosa es lo que hizo este doctor chino, que es totalmente y éticamente inadmisible, como lo dije ya, y que la comunidad global científica está realmente en contra. Está desaparecido, está, en ¿verdad? su gran mayoría. Y la otra es que se empiece a tratar de atacar el sistema. El sistema CRISPR-Cas ha aportado una cantidad de conocimientos en los últimos 10 años invaluables. O sea, conocimiento a la humanidad, al conocimiento de cómo funcionan los organismos a nivel de enfermedades, a nivel del desarrollo de un organismo. Entonces, no hay que atacarlo y No, prohibirlo. no, claro. Ahora, lo que la comunidad está haciendo ahora es que resulta claro que hay que legislar, hay que implantar reglas muy estrictas. Porque algo que no les comenté y que tal vez su audiencia no conozca, es que hay otro gran problema detrás de este trabajo del señor He Jiankui, que los datos y estos experimentos los anunció en un programa vía YouTube. No los publicó. Nosotros, como científicos, siempre publicamos nuestros datos y además los revisan antes de ser publicados nuestros pares, quiere decir nuestros iguales. Por ejemplo, si yo mando un trabajo de mi laboratorio a publicar, se va a muchos lugares del mundo y tengo 3 o 4 revisores. Eso no ocurrió. No hay una revisión por pares de este procedimiento por parte de este investigador chino. No están públicos los datos. Claro. Entonces, detrás de todo eso, no sabemos exactamente cómo se hizo el experimento. O sea, violó varios códigos, digamos. Violó varios códigos. Salió al público antes de
entregar un estudio. Antes de formalizarlo, antes incluso de poder, por ejemplo, haber pasado por un protocolo de ética. Ajá, exactamente. Me gustaría hacer énfasis en este comentario. Nuestras investigaciones en la universidad y en muchos lugares del mundo y muchas otras universidades mexicanas, para poder manipular ratones y células humanas y otro tipo de organismos, necesitamos la autorización de protocolos de ética por comités internos de ética. Todos nuestros proyectos que manipulan células humanas o que manipulan ratones, por ejemplo, pasan por comités de ética. De ética y un consenso Claro, general. y Sí, eso lo claro. hacemos todos. Entonces, pues este señor no hizo nada de eso y es inadmisible también, porque desde el punto de vista de la profesionalización del medio, ¿no? La parte científica no siguió las reglas. Entonces, tan grave es esto que lo último que leí yo hace ayer en la revista Nature es que el Ministerio de Salud chino, pues ya y su propia universidad, que es la Universidad de Ciencia y Tecnología del sur de China, le prohibió proseguir con todos sus experimentos porque, permítanme contarles algo que interesante, la comunidad lo invitó a un congreso, que es un congreso, ¿cómo se llama el congreso? Es el congreso de, ahí se me olvidó. Bueno, es un congreso donde hacen la edición, revisaron muchos de estos procedimientos y lo entrevistaron. Lo invitaron a dar una conferencia y lo entrevistaron. Y ahí dijo que hizo otros experimentos y que van en proceso. Entonces, pues eso es inadmisible también. Y aparentemente la actitud de este investigador, pues fue muy rara, la verdad. Entonces, él primero sale al público a decir esto. Y en este congreso dice que además hay otros que no especifica cuáles son. Exacto. Y ahora desaparece. Dice que hizo... O sea, esto parece novela negra, ¿no? Sí. Dice que hizo con 7 parejas más, digamos, este experimento, Sí. que al parecer habría ahorita una persona embarazada con esta modificación y que, ese es el otro punto, más allá de a quién le va a dar ahora el seguimiento con esta misteriosa desaparición, el otro es que para hacer este experimento, que ahí ya entraríamos quizás en el tema pues, de creencias y de religión, se experimentó, para el caso de las gemelas, con 7 embriones. Es decir, antes de llegar a estos 2, porque las gemelas son 2, antes de llegar a estos 2, practicó con 7 embriones, que es lo que dice el doctor Félix. Vivos, Sí. Y sanos sanos. y humanos. Y humanos. Entonces, además, hay otro problema. Si vemos, hablamos ya de 2 problemas. El primer problema es la cuestión de que pues lo anunció en la forma que lo anunció, manipuló embriones humanos sanos y sobre todo no hizo los procedimientos mínimos que cualquier investigador en cualquier lugar del mundo tiene que seguir. Pero hay un tercer problema. Bueno, el tercer problema tiene que ver con el sistema, como ya decía, que no es perfecto y causa errores. Entonces, hay otro problema que es lo que llamamos genéticamente, y bueno, no me voy a poner a explicarlo en detalle, pero es el mosaicismo genético. Los organismos pueden ser mosaicos de modificaciones genéticas. Entonces, un organismo puede tener diferentes tipos de códigos genéticos en un mismo organismo por razones genéticas. Estas niñas es muy probable que sean mosaicos. ¿Y eso qué va a ocurrir? A lo largo, ahorita, según esto y según los notas, estas niñas están sanas y deben estar pequeñas, no sabemos qué edad tienen. Pero a lo largo de su vida, una predicción, si realmente son mosaicos genéticos, van a empezar a tener enfermedades, distintos tipos de enfermedades. No sabría yo, no podemos predecir Nadie, cuáles. ¿no? Pero sí pueden ocurrir diferentes enfermedades. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, si se acuerdan de la oveja Dolly. Sí. La oveja Dolly, cuando se hizo la transferencia de su núcleo y se clonó, tenía una edad biológica mucho mayor que la correspondiente a su edad. Y empezó a tener muchas enfermedades. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de quién sabe cuántos años. Ahorita nos cuenta. Ajá. Yo quisiera saber, porque tenemos que hacer una pausa, ¿de dónde provienen estas gemelas? Ahorita nos cuenta. Hacemos una pausa y seguimos hablando de ciencia hoy en Punto y Coma.
Estamos aquí con el doctor Félix Resillas. Él es director de Fisiología Celular de la UNAM. De verdad que tenemos un invitado experto de lujo para nosotros en el programa con este tema. Entonces, para hacer un pequeño resumen, a ver, se permite, es científicamente válido además y con esperanza de vida para muchos mexicanos y, en fin, para la población mundial, el poder ensayar, modificar algunas genes, patrones del ADN. Ustedes recuerdan algunos, ¿no, Mariana? En los estudios que nos daban en la secundaria, en la prepa, en la universidad, pues esta cadena del ADN era como una cadena, y nos hacían dibujarlo o hacer la maqueta, ¿no? Pero se ha experimentado con animales, con los ratones de laboratorio, que es lo más parecido al ser humano, porque así avanza la ciencia y eso se aplaude, eso es válido en el tema de cáncer. Imagínense cuántas cosas no podremos ir apuntalando, ¿no? Eso está bien. Aquí la controversia ha sido el experimentar en seres humanos sin saber las consecuencias que tendrá, el detalle del proceso que se hizo y, como ya lo dijo el doctor, con tantas irregularidades que haya sido en un anuncio en YouTube, sin que se haya publicado, sin que la comunidad científica lo esté supervisando, el riesgo de un embarazo también con un experimento así. Y yo quería preguntarle, doctor, si podemos ya empezar con el caso, es decir, usted ya apuntaló algunas situaciones, se modificaron embriones de seres humanos sanos. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Alteraciones, mutación. Es decir, me voy como una película de ficción, Mariana. ¿Qué pasa cuando ellas crezcan? A lo mejor tengan enfermedades del mundo, las actuales, de la modernidad. O alguna que no existe. Alguna que no existe, y se casan y se reproducen. O sea, Es que... perdón, sí, nada más no, ¿Y dónde están esas gemelas ahorita? Este es un punto importante que creo que sí tenemos que tocar porque hemos investigado justamente ayer en una rueda de prensa con el doctor Tapia, que es uno de los investigadores, es investigador emérito de nuestro instituto y además es una de las personas que trabaja en el colegio de ética de nuestro país y que sabe mucho de esto. Decía que estas modificaciones ya se pueden transmitir. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si estos niñas se casan, pues pueden transmitir esa modificación. Esa modificación. O sea, a lo mejor ellas no experimentar. Ese es otro problema, la verdad, porque ya se puede llegar a las siguientes generaciones. Sí. Ahora, lo que sabemos también es que en este congreso que hubo en Hong Kong durante esta semana, el doctor David Baltimore, quien es un premio Nobel y que desde hace muchos años, yo diría, me acuerdo haber leído un artículo hace 5 o 6 años, ya había previsto esto. Dijo, tarde o temprano alguien va a manipular embriones, tenemos que ser cuidadosos. Y ocurrió más temprano que tarde, la verdad. Que sepamos, porque este científico, porque salió a decirlo, pero... Que sepamos, sí. Ha de haber algunos otros que no se exhibieron. Sí, tiene que haber alguna tentación. Entonces, ahí. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que él lo que propone es que ahora se revisen todos esos datos, que hay un panel de investigadores de primera línea vayan a ver cómo están las niñas, cómo se hicieron los experimentos, que chequen la secuencia de esas niñas y que se haga un análisis hiperdetallado de ellas. Perdón por mi ignorancia, es que yo no entiendo, pero ¿están ahorita en una caja de Petri? ¿O? No, son las niñas niñas ya nacieron. Ya nacieron. Pero con razón no entendía. Ajá, no, las gemelas ya nacieron. Son niñas que se ven, no sabemos la edad. Ahora, es obvio que sí hay que guardar el anonimato de esas niñas, claro, ahorita como el anonimato claro, de los padres. Sí. Entonces, eso se tiene que ser muy riguroso con ello. Pero la comunidad científica quiere mandar un equipo, en realidad es eso, mandar un equipo al laboratorio de este señor y después checar todo lo que hizo, pero en detalle. Y ya nada más, haz de cuenta que las gemelas ya nacieron, el anuncio se hizo hace 15 días, pero no sabemos si nacieron apenas no sabemos cuándo, no sabemos. Sí. Y luego la otra, él dijo que hay un embarazo, o sea, ahorita sí hay alguien hay que otro, está adentro. hay otro Exacto, procedimiento en camino. Entonces, las niñas pueden tener, a lo mejor pueden tener hasta 2 años o 4 años, no sabemos. Ándale, ya entendí. Pero es que de verdad estoy impresionado de que parece... Yo sé parece que en la fila había
chismes, intrigas. No, hombre, sí es no, a nivel sí es- internacional. Entonces, a nivel internacional, el mismo doctor David Baltimore lo que ha sugerido es que se genere pues un comité mundial donde se establezcan las reglas precisas, pero precisas y extremadamente rigurosas para, en todo caso, si se quiere hacer una manipulación de embriones humanos, qué procedimientos seguir y avalar con mucho detalle los protocolos experimentales. Ahora bien, ayer en la noche oí una nota, no sé si ustedes la escucharon, que también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quiere empezar también a liderar esto. Ahora, en París también se generó un comité de vigilancia y de procedimientos éticos del uso del sistema CRISPR-Cas, que está avalado por la UNESCO. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que las grandes las grandes organismos mundiales que velan por muchas situaciones, derechos humanos, etcétera, etcétera, están en alerta. Y podrían echar para atrás un poco o sea, yo creo ¿Podrían que afectar las investigaciones serias, digamos? O sea, la intención ahorita seguramente es parar de seco este procedimiento, lo cual ya ocurrió, porque el mismo ministerio chino suspendió todo derecho a este investigador y estos grupos a que continúen con esas investigaciones. Eso está parado. Pero tenemos que legislar a nivel mundial. Esto ha ocurrido. Por ejemplo, la legislación en Reino Unido o en Estados Unidos o en la Unión Europea prohíbe cualquier manipulación genética en embriones humanos, tajantemente. Sí, okay. Y hay sanciones, cosa que en China no. Eso fue lo que pasó. Ahí está. En China parece que hay reglas, pero no son tan estrictas, son laxas. Y además, otro punto que leí en un artículo de la revista Nature, parece ser que no hay sanciones para este investigador. Es que debería de haber un proceso legal contra este hombre. Yo creo que sí, porque hizo todo mal. Y además, permítanme contarles algo que pues, viví un poco de cerca. En el 2011 yo estuve en una reunión, un simposio en Madrid, donde se usaba este sistema CRISPR-Cas en células troncales, estas células que son capaces de generar todo tipo de células, con la idea de generar lo que llamamos la terapia celular, o sea, reemplazo de tipos de células que pudieran tener un beneficio médico. En ese momento fue cuando yo descubrí el sistema CRISPR-Cas. Y créanme, a mí me hizo así, ¡tin! Dijo, esto es una maravilla. Claro. Porque es una herramienta molecular para manipular y manejar el genoma increíble. Y enseguida empecé a trabajar con él. Entonces, eso fue gracias a mi amigo y colega Lluís Monteliu, que es un investigador del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid y un experto en transgénesis. Y hablé con él hace un par de días en relación con esto. Y me dijo algo curioso, que resulta que ellos sabían que esto, ya había los rumores. Él está muy cercano a todo ese campo del sistema CRISPR de edición genética. Y él decía que habían escuchado rumores. Pero específicamente de este investigador. Sí, no del investigador, sino que se estaba haciendo el procedimiento de modificar embriones humanos sanos. Y aparentemente este investigador también tiene intereses económicos. Claro que no me consta, pero cuando el río suena, Claro, porque además, usted lo sabe muy bien, estas cosas son carísimas. son carísimas y después hay muchos intereses detrás. Claro, ¿quién puede financiar un proyecto así y con qué intención? Y O eso sea, es ¿qué parte de buscar? la cuestión ética que nos parece inadmisible, es decir, y que tenemos que suspender y parar de inmediato. Entonces, todo eso, lo que a mí, yo sinceramente les puedo decir, yo estoy temeroso, estoy preocupado, que de pronto se ataque al sistema Claro. que ha sido Claro. fantástico, ha sido de gran utilidad para la humanidad, y no exagero. No, claro, No, bueno, no, pues claro. sí. Que frena Pero un trabajo. por las ambiciones, si quieren verlo así, por la falta de ética de este investigador, pues no podemos afectar todo lo demás que se hace en el mundo, ¿no? Ajá, Y estoy hablando en el mundo, no En estoy el hablando mundo, de claro. nuestro laboratorio, estamos hablando, es impresionante la cantidad de trabajo que se hace con este sistema de modificaciones genéticas. Por ejemplo, doctor,
cuando usted dice es peligroso porque, bueno, se suspende ya, no se puede hacer en ninguna parte del mundo, porque, bueno, Estados Unidos también ya salió, está la condena con humanos. Pero, ¿cuál sería la afectación inmediata para la comunidad científica? Es decir, no podríamos seguir avanzando, para que le quede muy claro, no podríamos seguir avanzando en esta experimentación contra lo del cáncer, o sea, ¿qué? O sea, si la comunidad internacional se pusiera en un extremo, es decir, tomar una decisión extrema, diría se suspenden todas las investigaciones relacionadas con CRISPR-Cas. Y ahí perdemos todos. ¿Pierden todos? Todos. El avance, la comunidad científica, los humanos. ¿El avance que se han tenido en esto del cáncer, por ejemplo? Claro que sí, porque no tendríamos una herramienta que ha sido muy útil. Bueno, no es la única, pero sí sería dramático. Y habría investigaciones clandestinas y cosas así. Pues no es tan trivial hacer investigaciones clandestinas, porque se necesita una infraestructura y toda esa infraestructura pues la tienen las universidades o los institutos de investigación, que esos sí tienen un comités de ética rigurosos, ¿no? Claro. Y tienen una vigilancia rigurosa. O sea, eso no hay duda alguna. Y yo pondría la mano al fuego por todas las instituciones mexicanas, universidades, institutos de investigación, todos tienen comités de ética, tienen pues asesores, investigadores como asesores, hay una vigilancia. Bueno, pues que alguien tenga mucho dinero y de pronto en el garage de su casa quiera hacer algo, pero incluso hasta podría ser investigable. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener que comprar reactivos químicos y bueno, pues, se puede ir a las grandes compañías y tratar de ver quién está comprando fuera de los estándares de las universidades y los otros. O sea, no vayamos tan allá. Yo creo que no es posible. Por ejemplo, este tipo de manipulaciones yo estoy convencido que en México nadie las hace. Conozco el campo, pero a lo mejor tarde o temprano, y también va a ser temprano, creo que vamos a tener que legislar también. Claro. O adherirnos, creo que es más fácil, y es algo que estoy pensando seriamente, es adherirnos a pues, los procesos que se están haciendo de legislar y de poner reglas a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. y seguirlas, ¿no? Con ellos. Entonces, yo es algo que quiero ver con mi colega Lluís Monteliu, el doctor Monteliu, y ver en qué forma podemos nosotros como país en un momento dado participar, ¿no? Ay, sí, estaría genial. Sí, porque de esta forma no estaríamos excluidos y tendríamos de primera mano bien claras las reglas. Exacto. Y esas reglas, pues, transmitirlas a todo el mundo para que no haya ningún error, ningún intento de nada, ¿no? Doctor Mariana, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema muy, muy interesante. Estamos en el estudio con el doctor Félix Resillas. Él es director de Fisiología Celular de la UNAM, con este tema que ha causado pues conmoción en el mundo, desde la comunidad científica, desde los medios de comunicación. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas, y una cosa que planteaba el doctor que a mí me parece sumamente interesante y creo que es lo que se debiera hacer, es que un grupo bien escogido de diferentes partes del mundo, diferentes institutos, sí, ojalá, me encantaría que lo incluyeran, doctor, ya estoy haciendo yo campaña aquí para que usted vaya, para que nos pueda después explicar, que fuera a China a dar este seguimiento ya, porque digamos la situación ya está, las gemelas ya están ahí. Exacto. Y yo sí digo, debe haber un seguimiento científico, no digamos que las tengan ahí en un laboratorio, no, su vida normal, pero siempre como que cada tiempo un chequeo, un seguimiento para ver, si ya se pues hizo, ya capitalizarlo. seguir. ¿Cree que sea posible? ¿China lo permitirá? Porque sabemos que es un régimen también no muy abierto. Aquí mi opinión es básicamente mi opinión, es decir, es incluso un poco intuitiva. Yo creo que la presión que va a tener el gobierno chino va a ser tal que mi predicción, y ojalá ocurra, es que sí van a permitirlo. Y entonces yo no tengo la menor duda que en un par de días se puede organizar un buen equipo que vaya y que sepa exactamente qué hacer. Porque eso es parte de lo universal y lo maravilloso de la ciencia. Es universal. Es decir, en cualquier lugar del mundo encontramos grandes especialistas, grandes investigadores que son capaces de ir a ver cómo está la secuencia de ADN de estas niñas, cómo está su fisiología,
y cómo está también lo que llamamos su epigenoma, o sea, su entorno, o sea, su medio ambiente, cómo lo va a afectar el desarrollo de estas niñas. Y estas niñas sí, efectivamente, van a tener que tener un seguimiento muy detallado año tras año, porque cómo van a desarrollarse, cómo van a crecer, van a tener enfermedades, van a ser propensas a enfermedades más tempranas. En este punto no lo sabemos. Pero por ejemplo, ¿de quién depende eso? En un principio, los padres aceptaron esta modificación. Sí. Entonces ellos pueden decir, bueno, sí, pueden hacer estos estudios. No sabemos si a la mayoría de edad digan, a mí no me vuelven a pinchar porque yo no elegí esto y me desaparezco. Claro, además se sabe que parece ser que los padres sí firmaron un consentimiento y que fueron avisados de todo lo que iba a ocurrir. Eso parece ser que sí, yo lo leí en un artículo. Y bueno, y comentar también, digamos, ya es un problema muy serio y no se trata de satanizar, ni tampoco la ciencia. Y comentar también que el padre creo que era... es HB positivo. Es cero positivo, sí, ¿no? cero positivo. Entonces, digamos, no era algo que tú y yo, ¿no? O sea, no sé, tú con tu pareja, no, sino que había como una intención, podría ser una intención de una investigación, ¿no? Sí, sí. Y incluso el doctor Tapia comentaba ayer, como les decía, comentaba que, pues, en el fondo uno podría pensar que la estrategia que se siguió no estuvo mala. Es decir, la estrategia experimental, ¿no? Sí. Atacar ese gen, cambiar ese gen para que se volvieran resistentes a una posible infección. Conceptualmente eso no está mal, pero todo lo demás está mal. Sí, claro. O sea, digamos, la teoría no estaba mal, para ser más claros, pero cómo se hizo y todo lo que se derivó de lo que se hizo, pues está totalmente mal y es inadmisible, insisto. O sea, no sé cuántas veces he dicho la palabra inadmisible desde hace unos cuantos días, pero es que es inadmisible. Y también retomando una palabra que utilizó el doctor Luis Monteliu, pues, sí hay un sentimiento de que en el campo de que pues se abrió la caja de Pandora. Oiga, es que cuando la realidad supera la ficción, ¿no? No, perdón, doctor, yo sé que ustedes es científico. Nosotras justo estamos del lado de los científicos sociales, donde todo, Mariana y yo, especulamos, ¿no? Claro. Hacemos ideas, hipótesis, teorías y ahí nos quedamos. Y estamos frente a una eminencia que hace todo con bases científicas, con datos, con experimentación, observación, las variables, etcétera, hasta los vectores, ¿no? Sí. Pero, perdón que lo diga, pero pienso en Frankenstein, o sea, te lo juro, en un doctor que trata de corregir algo, ¿no? Que como usted dice, puede estar correcto porque se trata de ir ayudando a la humanidad, ir viendo estas enfermedades y todos los factores sociales que nos han llenado, pues, modificamos nuestra forma de vida. Pero la otra es, ¿qué tal que lo hubiera hecho con una comunidad científica arropado, esperando los procedimientos? ¿Se podría? Por ejemplo, qué bueno que toca el tema, porque me vino a la mente un artículo son 3 artículos que yo presento en algunas charlas, a veces muy generales, donde lo que, por ejemplo, sí se publicó y la comunidad lo aceptó y no pasó a mayores, es que, y fueron grupos chinos también, por cierto, fueron 2 grupos chinos, lo que hicieron es que tomaron embriones humanos, pero eran embriones humanos defectuosos, que tenían trisomías. Trisomías quiere decir que tienen 3 veces la cantidad de información genética. Y eso hace que el embrión no sea viable. Esos embriones, si se implantan en una madre receptora, no van a implantarse y no van a llegar nunca a término. Entonces, ahí utilizaron el sistema CRISPR de las tijeras moleculares. Sí. Nadie se quejó. Fue válido, porque primero lo hicieron en un organismo que no era sano, que no podía generar un individuo, claro. O sea, no iba a haber un nacimiento de un individuo, y por otro lado, se publicó. Claro. La gente lo revisó, tuvo referees, tuvo pares que lo revisaron, entonces se hizo el camino adecuado. Claro. Yo no recuerdo que alguien hubiera objetado esos artículos. Ahora, sí nos movió, como decimos, un poquito el tapete, porque dijimos, pues ahí está, este es el preámbulo a manipular los embriones sanos. Entonces, yo insistiría otra vez, y hasta el cansancio, es inadmisible manipular los embriones humanos sanos. Claro. Los que son no viables, pues
sí pudiera ser una parte experimental, ¿no? Sí, es que es esa delgada línea en donde... Es muy delgadita, sí. Ajá, pero a mí me queda clarísimo lo que usted dice, y siendo no científica, que claro, mientras es a favor de la humanidad, claro, experimentación con células que ya de antemano sabemos que o sea, con células que están dañadas. Ahora, yo sí quisiera insistir en otro aspecto. La comunidad científica es una comunidad, y yo digo científica en todos los ámbitos. Es decir, si pienso en los físicos, en los geofísicos, ahora que en esta posición que tengo ahora es fantástico conocer lo que hacen los geofísicos, los geógrafos, los matemáticos, los astrónomos. Todos trabajamos en bien de la humanidad y en bien de la ciencia per se. Y les aseguro y le aseguro a su audiencia que no hay nada detrás. Hay evidentemente gente de pronto que se sale de esa... Pues es como una religión, ¿no? La religión de la ciencia. Y eso, la mayor parte estamos ahí, estamos convencidos. Claro. Y entonces, mi punto es, no quiero que la gente piense que somos poco éticos y que no... Que este caso los embarre a todos como comunidad. Pues es una forma de verlo, sí, nos puede estar embarrando un poco y insistiría no, la verdad no, porque somos muy cuidadosos. Nosotros, es una emoción trabajar en ciencia, es una emoción. Yo a veces equiparo a la ciencia como un poco el arte. A lo mejor es muy equiparable. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser creativo y tiene que encontrarle incluso la belleza a las situaciones. O sea, yo si veo una estructura del ADN o eso, me emociona, es algo bonito, ¿no? Es que sí, claro. Pero de ahí a hacer cosas malas, no, la verdad no. Es que es eso, siempre, o sea, para llegar a donde están y hacer esos experimentos, tuvieron que pasar por tantos años de estudio, por tantas lecturas, por tantos rata de laboratorio. Y tantas les dicen, evaluaciones también. Exacto, que tiene que ser algo que los apasione. Hacemos un corte y regresamos. Hacemos un corte, suena irónico hablando de esto. Regresamos a la recta final aquí en Punto y Com. Estamos en la recta final, como dijimos, y Fabi, tú tenías tus últimas preguntas, que veo, están entrados en toda la información. Iba a decir el chisme, pero ese sí no es chisme. No es un chisme, más allá. Es ciencia, pero chismosa. No, es que sí, está muy interesante porque yo le preguntaba al doctor, así como ciudadano común, de chismosa como somos, si hay una como radiografía, un estudio para ver el ADN. Y platíquenos que sí. O sea. Sí, es fantástico cómo ha avanzado el campo, sobre todo porque hay, si recuerdan, seguramente lo recuerdan, el famoso proyecto de la secuenciación del genoma humano, que lo hizo Francis Collins y hace ya más de 10 años, y se secuenció todo el genoma humano. Y después empezaron a secuenciar prácticamente todos los genomas. ¿Por qué secuenciar? ¿Qué quiere decir? Que yo conozca, si recuerdan, la molécula de ADN es esa molécula que es una doble hélice, sí, muy bonita, preciosa, compuesta por bases, que le llamamos, que son las letras. Y ahí viene nuestro código genético. En realidad es la molécula de la vida. Sin el ADN no existiría nada viviente, ¿no? Entonces la molécula de vida es esa secuencia de A's, G's, C's y T's. Entonces, consorcios europeos y americanos en esos años diseñaron nuevas máquinas, secuenciadores de nueva generación que les llamamos. Entonces, comentaba que antes secuenciar el genoma humano tomaba 10 años, o tomó 10 años básicamente, con una cantidad enorme de máquinas. Hoy en día, nosotros mandamos secuenciar muestras, toma 15 días. Wow, no, está increíble. ¿Y para qué sirve conocer tu ADN? Sirve para varias cosas, porque una parte es ver si tienes modificaciones genéticas, puedes tú tener modificaciones genéticas heredadas, o las que se van incorporando a lo largo de tu vida, pero además también podemos estudiar lo que llamamos el epigenoma. El ADN adentro de la célula no está desnuda, está compuesta por toda una serie de interacciones. Entonces podemos conocer cuáles son esas interacciones y esas parece ser que son muy modulables por nuestro medio ambiente. Y ese es un concepto de la epigenética, lo que está arriba de la genética. Y luego todas las pruebas criminalísticas y toda esa onda. Bueno, oigan, ya nos tenemos que ir, pero ¿dónde podemos encontrar más información, ya sea de
del instituto o de...? En nuestro instituto hay la página de internet que es muy interesante, es www.ifc.unam.mx. En esa página de internet ustedes encuentran todas las conexiones, todos nuestros investigadores. Nuestro instituto está conformado por 59 investigadores, líderes de grupo, y 2 grandes áreas de neurociencias y bioquímica y biología molecular. Y pues bienvenidos para que nos visiten, Doctor, tanto en la página como físicamente. Para que vea que este es un tema tan fascinante e interesante, antes de despedirnos, pues sí, ya hay reacciones en redes sociales y dice, todo en la vida tiene pros y contras, hasta la investigación científica. En este caso de la manipulación genética en la vida humana, fluirá para bien o para mal, no lo sabemos, pero la sociedad deberá manejarse con respeto al derecho de cada quien para decidir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues Qué bonito, muchísimas con eso gracias. nos despedimos. Con eso nos despedimos. Gracias, Mariana. Gracias, Gracias, Fabi. doctor. Gracias Un placer, a ustedes. muchas gracias. Quédese en la programación de Excelsior Televisión con Paola Virrueta.